A ver, no sé si me escuchan, a mí se me corta. Justamente eso es lo que les iba a decir. La información y la necesidad nuestra de ayudar es para todos. Pero el problema que tenemos, si ustedes comparten con todos los alumnos, somos como 400. Y si participan muchos, se nos va a saturar un poco el sistema, por ahí se nos va a cortar, se nos va a enlentecer y vamos a tener esa dificultad. Lo que podíamos hacer, como dijo la doc, que eso habíamos estado conversando, que se comparta la clase grabada que queda en la plataforma con a todos los que les sea útil, por supuesto. Pero bueno, que no tratemos de que no sobrecarguemos mucho el sistema, somos dos grupos. De todos modos se están uniendo todos. Sí, creo que Hay porque pocos los que en son... teórico, perdón que interrumpa, Sí, te en escucho. el teórico, chicos estaban diciendo que nadie como nosotros, entonces estaban pidiendo si podían pasar los links de Zoom y nada, o sea, yo creo que sería más conveniente eso, pasarles a nuestros compañeros la clase grabada directamente. Claro, el tema es ese, el resguardo. Nosotros no tenemos drama, todos, y somos todo un mismo grupo y todos tenemos, o sea, el objetivo de ayudarlos a que superen todas estas trabas que tenemos para que aprendan, ¿no? La idea es que aprendan y que podamos compartir un poco, pero el tema, tengo miedo de que se nos sature el sistema o que se nos corte o que entren muchos alumnos. O alumnos que al no ser alumnos nuestros por ahí, me pasó en otras ocasiones, por ahí faltan el respeto, o como no los conocemos y no los podemos registrar, o interrumpen mucho y por ahí les, eh, les ocasiona inconvenientes a este grupo de aprender. Por ahora no hay drama porque se están uniendo poquitos. Nosotros somos un grupo muy grande. Yo tengo 8 comisiones y la doctora también tiene como 8 o 10 comisiones. En realidad tendríamos que ser un montón los que estamos unidos y teníamos miedo a eso, que si se unían todos los nuestros y se sumaban los otros chicos de las otras comisiones, íbamos a tener inconveniente con el sistema, viste que se nos traba por ahí, cuanto más participantes hay, se pone más lento. Pero no hay drama. Y lo grabado, sí, obviamente. Si pudiéramos hacer no sé qué capacidad tiene este Zoom, porque es un Zoom que yo utilizo que es que yo doy teóricos de kinesiología y uso el mismo link que es para un teórico, por eso tiene capacidad para muchos alumnos. Yo tengo 167 alumnos de kinesio, no sé si para cuántos alumnos me permite este Zoom, por eso es que no queríamos abrirlo a todos. Pero no hay drama, sí. Si hay alguno que Doctora está... Pompa, a mí me pasa con las clases, por eso te pedí también ayuda con eso. Apagué la cámara porque se me tilda mucho la imagen y, perdón, y me estaba pasando que el Zoom se me cortaba, que no tenía en mi cuenta, lo que pasa que es la cuenta básica. Entonces se nos cortaba, una vez nos pasó que nos tuvimos que volver a unir a otro link, en medio de la clase se cortó y nos dio. Así que aprovecho y te agradezco que me hayas compartido este espacio, así podemos con mis alumnos estar un poquito más tranquilos con eso. Sí, aprovechamos un poquito eso, nos dimos cuenta que yo doy una clase de kinesiología de 17 a 18, 18:30, por eso es que... Y me di cuenta que podía reutilizar el link y que podíamos dar esta clase que es avalada por la plataforma, entonces no tengo límite de tiempo, tengo hasta 2 horas, y pueden entrar muchos participantes, entonces, distintas a las cuentas que uno por ahí baja, que por ahí no tienen tanta capacidad, por eso lo aprovechamos y decidimos compartirlo. Pero yo no sé si hacemos grupos más grandes, si vamos a poder. Por eso lo aprovechamos a este link que nos da el resguardo de la plataforma, y no tenemos límite, porque generalmente hay cuentas que tienen 20, 40 minutos para dar, en cambio en esta tenemos hasta 2 horas para utilizar y no sé cuál es el límite que tiene de alumnos, yo creo que es amplio porque yo la uso para dar teóricos, así que bueno, aprovechamos esta herramienta que nos dimos cuenta esta última etapa del año, pero vamos a retomar esta era y bueno, nos va a salir todo genial, ya vamos a ver. Bueno chicos, se está cumpliendo el horario,
Hay aproximadamente 47 participantes. Les damos un minutito más y empezamos con los que están. Si no sé vos qué decís, doctor. Sí, sí, esperamos un ratito más, porque estaba mirando como que se van uniendo muy lento, muy paulatino, entonces, bueno, hay que darles por ahí, son las conexiones. Tenemos chicos de varios lados, doctora, que están, por supuesto, en sus casas, con todo esto de aislamiento, supongo que han vuelto los chicos a su lugar de origen, así que, bueno, Sí, nos plantean eso a veces, que no hay buena señal de dónde están, y bueno, eso por ahí perjudica, y siempre me preguntan si la clase queda grabada. Ahora veo que estás grabando la clase, nos pasó que veces anteriores no la grabamos y nos quedaba perdida para los chicos que no podían unirse, ¿no? A la clase. Y yo recién termino de ser presencial en otra clase, así que estamos todo el día con la computadora. Claro, ese es la clase. Vamos a tratar de ser puntuales. Yo les tengo, en eso soy un poco hincha, tengo una tolerancia hasta de 5 minutos por respeto a que vi que hay algunos que están mucho tiempo antes de las 19 horas conectados y esperando la clase. Y de última, aquel que tenga dificultad, justamente lo dejamos grabado para que lo puedan ver las veces que quieran. ¿Cuál es el fin? Por lo menos yo, no sé usted, Doc, no les marco que no sea obligatorio estar en esta clase Zoom. Este es el práctico, yo les estoy dando el práctico a ustedes, y aquel que esté dispuesto, que tenga ganas, que les sirva, que se une, porque puede preguntar, porque puede pausar, y que les se une. Y al que no, y lo quiere ver grabado, lo ve grabado. ¿Sí? No quiero tener alumnos obligados escuchando si no están prestando atención. La idea es que compartamos, que ustedes me pregunten, que vaya siendo interactivo esto, y para eso tienen que estar atentos, tienen que estar interesados. No siempre estamos interesados, hay días buenos, hay días malos, y si tienen algún inconveniente de conexión o alguna situación en la que no se sienten bien hoy para estar en vivo, no hay problema, va a quedar en lo posible, salvo que tengamos alguna falla, va a quedar grabada para que las vean las veces que la necesiten. ¿Sí? Lo mismo, si tienen algunas inquietudes o sugerencias para mejorar dentro de lo que podemos, sobre todo la tecnología por ahí me cuesta un poquito, nos van haciendo, la hacen ahora en vivo, las hacen por WhatsApp, como ustedes quieran, para que nosotros vamos mejorando. La idea nuestra es ayudarlos, serle útil para superar esta etapa que es muy práctica. Esta es la parte más práctica, donde veíamos mucho, donde veíamos esqueleto, el hueso, los preparados, se podía ver preparados de esta etapa, y es más fácil darla en el laboratorio, por eso estamos tratando de hacerlo lo más práctico posible. Esto se puede ver, se puede tocar, podemos practicar los movimientos, distinto a, por ejemplo, neuro, que necesitaba más imaginación, o era todo más abstracto. En esto necesitan ver, tocar, realizar los movimientos, mucha imagen, por eso es la idea de empezar a hacerlo de esta manera. Qué importante lo que decís, doctora, porque, bueno, nosotros por ahí no estamos viendo alguna circunstancia, alguna eventualidad de alguna cosa, y por ahí quizás a esto que es nuevo para la virtualidad, en lo que hacemos, en el compartir saberes diarios, nos ayuda mucho el punto de vista y la perspectiva de cada alumno, en lo que nos puede aportar. A eso nosotros estamos pendientes y siempre con respeto, que se manifiesten de esta forma y nos ayudan a crecer también a nosotros como docentes. En esta virtualidad, vuelvo a mencionar, porque es nueva para todos. Ahí William nos hace una pregunta, dice una duda: ¿es importante que sepamos los dermatomas ahora? No, no es importante, no es lo que nosotros hacemos hincapié en un examen. Sí, lo que yo les voy a plantear ahora en el trabajo que vamos a mostrar, sí, por ahí lo principal de un recorrido de los nervios y la función motora. Si bien a veces vemos la sensitiva, pero ahora hicimos hincapié en lo que es la inervación. Como sabemos, todo lo que vamos a ver en brazo tiene una función
motora y sensitiva, todo lo que es la parte nerviosa. Así que cuando quieras, doctora, alargamos y yo comparto pantalla. Bueno, empezar, Doc, nomás, y bueno, ahí le vamos a ir recalcando lo más importante, como habíamos dicho, función de cada músculo, por ejemplo, la función, la inervación, una inserción aproximada, no es necesario que sea tan específica, pero sí que sepamos ubicar los músculos. Músculo, inervación, irrigación y función. Y de los huesos, solamente los accidentes que nos van a ser útiles para inserción o para articulación o por alguna causa específica de aplicación clínica, que ya les vamos a ir resaltando para que no se pierdan en los libros y en los apuntes. Listo, doctora, toda tuya la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, el tema que nos convoca hoy, chicos, es brazo y codo. Yo voy a dar la introducción de lo que es brazo y, bueno, la doctora Junco va a dar codo. Vamos a pasar la diapositiva. Sabemos que en cada estructura que nosotros vamos a estudiar de acá en lo que es locomotor, vamos a tener un componente óseo, un componente muscular, un componente vascular, o vasculonervioso, porque ahí incluimos el tema nervioso, y la biomecánica. ¿Qué es eso? A ver si puedo poner el puntero acá. Biomecánica de brazo y la anatomía radiológica. También lo que no puse acá es la clínica, que también agregué unas imágenes para que podamos visualizarlas. Bien. Cuando nosotros hablamos de componente óseo, obviamente estamos hablando de estos huesitos, que ya la doctora Junco nos hizo una introducción en lo que es hombro con extremidad superior, ¿sí? Del húmero. Entonces, el principal componente óseo de brazo es el húmero. Si bien nosotros ya vimos lo que es cuello anatómico, cuello quirúrgico, a este nivel, ahora nos vamos a tener que ubicar en lo que es la estructura principal del cuerpo, o diáfisis, así podemos llamarlo el cuerpo, de este hueso largo, y la epífisis distal, sería el extremo inferior. Acá nosotros tenemos una cara anterior y una cara posterior. Nosotros lo que tenemos que reconocer en una extremidad distal es las articulaciones. Acuérdense que esta parte de este hueso, este componente óseo, lo vamos a tener que articular con los otros huesitos que vienen formando la articulación del codo. Entonces vamos a reconocer un cóndilo. Ven, hay mucha diferencia en la estructura anatómica, entonces vamos a reconocer el cóndilo por el lado, la tróclea, es esta estructura que está acá. Por encima vamos a tener algo que se llama, es una depresión, que es la fosita coronoidea, y a los costados tenemos unos tubérculos que son el epicóndilo lateral y el medial, ¿sí? Lateral por externo y medial por interno. En la cara posterior vamos a tener una depresión mucho más central, más excavada, y esa va a ser la fosa olecraniana, que es importante para la articulación con el cúbito. Acá tenemos una vista superior de ambas estructuras. En lo que respecta al húmero, vamos a encontrar otra vez, les voy a repetir, este es el cóndilo, que es esferoide, como ven es muy redondeado. Acá la tróclea con su garganta tiene una depresión central y que separa ambas estructuras un surco cóndilo-tróclea. La estructura del cóndilo del húmero se va a articular con la fosita articular de la cabeza del radio, y lo que es la tróclea con su garganta va a articular con el cúbito, la extremidad superior del cúbito, donde vamos a tener el olecrano, como para mencionarles nada más, y la apófisis coronoides de este lado. La menciono porque es un punto de inserción importante de un músculo, y esta sería la cara articular del cúbito. Cuando hablamos nosotros de componente muscular, lo que es en el brazo, si bien nosotros venimos de ver en las clases anteriores lo que es la fosa axilar,
nosotros en el brazo debemos tener bien estos conceptos de lo que entra a esta estructura anatómica. Habíamos visto en axila estructuras básculos nerviosas importantes, y lo que vamos a ver ahora de componente muscular, vamos a ver también los músculos, su inserción y la función de los mismos. Esta clasificación que nosotros tenemos acá es, si bien también es anatómica, la tenemos también como funcional. Por ejemplo, acá vamos a ver que en la región anterior del brazo va a estar compuesta por 3 tipos de músculos que son flexores, y acá vendría la clasificación funcional. Y en la región posterior, la anatómica, si bien tenemos acá que forma el tríceps braquial, pero es una masa muscular que está formada por 3 componentes, ya lo vamos a ver, son extensores, ¿sí? Acá, bueno, nos vuelve a decir que hay compartimentos anteriores y posteriores que están divididos por membranas intermusculares o tabiques, van a encontrarlo así también. Comenzamos con el bíceps braquial. El bíceps braquial, y vamos a ir viendo los músculos desde su región superficial a profunda. El primer músculo que encontramos es el bíceps, y vamos a tener 2 porciones, bíceps por bi, entonces hay 2 masas musculares que se van a insertar. En la porción proximal nosotros tenemos en la escotadura supraglenoidea. Recuerden que en la clase anterior vimos cómo el tendón de la porción larga del bíceps se introducía en este surco, ¿sí? Y se iba hacia lo que es la escápula en la región supraclenoidea. La porción corta se va a insertar en la apófisis coracoides de la escápula, en esta región. Entonces acá tenemos la porción corta del bíceps y la porción larga. ¿Qué pasa con el extremo distal? En el extremo distal, en un tendón común, se van a insertar en la tuberosidad bicipital del radio. La inervación va a estar dada por el nervio musculocutáneo, la inervación motora, y la función que va a tener este músculo es supinador, es el único supinador de brazo, y flexor. ¿Flexor de qué? Del antebrazo, del codo. Vamos a pasar. Esta es, les quise traer una imagen del querido Latarjet, a donde nosotros podemos ver acá la inserción rodeada de una vaina osteotendinosa de la porción larga del bíceps, como va por la corredera bicipital, y se introduce a la escápula, la articulación, ¿se acuerdan? Y la cabeza corta va hacia la apófisis coracoide. Es en el extremo proximal donde se divide la inserción de este músculo. Sacando el bíceps, ¿sí? Esto es seccionado, en esta imagen está seccionado el bíceps, podemos encontrar por debajo a un músculo que se llama braquial anterior. Este músculo se va a insertar en la cara interna del húmero, más o menos a la mitad de lo que es la diáfisis del húmero, y cerca de una región que se llama la B deltoidea, que era la inserción del deltoides. Acá también se corrió el deltoides. Y la distal va a estar dada en la apófisis coronoide del cúbito. ¿Se acuerdan? Recién la vimos y la mencionamos. La inervación va a estar dada también por el nervio musculocutáneo. Entonces ahí tenemos ya 2 músculos que están inervados por este nervio. ¿Se acuerdan de dónde venía, no? Del plexo braquial. Y ahora la función de este músculo es flexor. La flexor, el del codo y del antebrazo. Por último, en esta región anterior tenemos al músculo coracobraquial. Había otra imagen, la retiré porque me gustó, que estaba, cómo estaba señalado ¿sí? Y va a estar insertado en un tendón común ¿con quién? ¿Quién dijimos recién que estaba en la apófisis coracoide? La porción corta del bíceps braquial. Y la distal va a tener en el tercio medio, ¿sí? Disculpe, hay una pregunta ahí que dice si podía señalar... Ah, perdón, pensé que no se escuchaba, perdón, sí. Una pregunta en el chat que pedían que señale de vuelta la B deltoides, pero teníamos imagen.
No se la ve bien en la imagen, a ver, No, porque porque está cubierta con los músculos. está cubierta con el músculo, pero sí es en este sector medial, a la mitad del húmero. Ahí lo vuelvo. Para que tengan una Bien, idea, es en la cara externa, en la unión del tercio medio con el tercio superior del húmero, ¿sí? diáfisis acá tampoco está señalada, pero sí en esta zona. En los preparados anatómicos se lo ve, es una rugosidad como algo así que hace como una B. ¿Ah? Por eso se le llama B deltoidea. A ver, lo vuelvo. Había quedado en coracoraquia. Es un músculo entonces que va a estar insertado, también es posterior, es profundo, chicos, este músculo, y va a estar insertado en la cara interna del húmero, también en región medial, ¿sí? Por acá debajo empieza el braquial anterior. Para yo acceder a este músculo, entonces tengo que retirar primero el músculo deltoides, el bíceps, y recién puedo acceder a visualizar este músculo en un preparado cadavérico. Y va a estar inervado por el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo me inervaba los otros músculos de la región anterior, entonces de motora del brazo. Tiene como función, volvemos a repetir, flexor de brazo, porque ya hemos dado la clasificación de estos músculos de la región anterior, la funcional. Bueno, ahora vamos a ir a la región posterior. Si bien me dice que es un solo músculo, que lo que está trabajando en la región posterior, en la movilidad del brazo, son tres masas musculares que tienen una inserción proximal distinta, ¿sí? Porque va a estar formado, ya hemos visto esto en hombro, la porción larga del tríceps estaba ¿dónde? En la región infradeltoidea, ¿sí? Y la región, y el vasto lateral, pues tenemos un vasto interno y un vasto externo, algunas lo van a encontrar como porción lateral y porción interna. La porción lateral va a estar insertada en el húmero, un poco por debajo de lo que sería el cuello quirúrgico del húmero, y externo, ¿sí? Hacia acá. Si yo retiro esta porción larga, voy a encontrar al vasto interno. El vasto interno está por debajo, un poco más debajo, y medial me refiero a interno, en húmero, y las tres masas musculares sí tienen un tendón en común, que se va a insertar en el olecrano, que es la porción, es una apófisis del cúbito. Entonces, ¿qué función tendría si está insertado en olecrano? Cuando esto se contrae, esta masa muscular se contrae, me extiende el antebrazo. Y bueno, está inervado, este grupo muscular está inervado por el radial, que venía ¿de dónde? También del plexo braquial, del tronco posterior o fascículo posterior del plexo braquial. Bien, ya hablamos del componente muscular y pasamos a ver el componente vascular. Si bien no es tan extenso, porque son poquitos músculos y las funciones son fáciles de acordarse, y las regiones, lo que es la irrigación y la inervación, tampoco es complicada. Acá les traje una imagen de por qué me trajo la profe una imagen de axila. En realidad, yo lo que quiero es que relacionen que si nosotros vamos a tener una arteria humeral, no es una arteria distinta, es una arteria que continúa a otras regiones. Acá teníamos la subclavia, ¿se acuerda que entraba la fosa axilar por el vértice de la axila, formado por clavícula, formado por la primera costilla? Entonces le hace como un caballito, se cuelga la primera costilla y de ahí en más se pasa a llamar axilar, acá está marcado en verde. Da sus colaterales, ¿sí? Dando la última colateral, que son las circunflejas, que me abrazaba, me daba un abrazo al cuello quirúrgico, pasaba lo que es la base de la axila a llamarse arteria humeral. Algunos autores también la marcan como el límite, el borde inferior del pectoral. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a llamarla arteria humeral.
Cuando comienza a llamarse de esta forma, me da mi primera rama, que es la arteria braquial profunda o humeral profunda. Entonces, que va por detrás. Es una de las ramas más importantes que tiene. ¿Se escucha, chicos? ¿Alguien hizo alguna pregunta que se escuchó un micrófono abierto? Se escuchó capaz que fue un micrófono, pero no sé si se me escucha, doctora, sí. Se te escucha claro, doctor. Sí, profe, se escucha. ¿Hay dudas? Bueno, si no hay dudas, la dejamos seguir a la doctora. Continúe. Bien. Entonces seguimos con la vascularización del brazo. Sabemos que la arteria principal, recuerdan que nosotros teníamos el eje de nuestra región axilar, el eje era la arteria axilar, bien. Vamos a ver que en el brazo no es tan central el recorrido que va a tener esta arteria, sino más bien es medial, ¿sí? En la región lateral, pero medial, cerca del cuerpo, a eso nos referimos con interno o medial. Cuando haga su recorrido, va a dar unas colaterales que son importantes que las sepamos nombrarlas. Como dijimos, le íbamos a ir marcando más o menos lo que es importante, solo pedimos que sepan cuáles son las colaterales de esta arteria y en el trayecto de la arteria humeral va a dar unas ramas musculares, esas las va a ir dando a medida que vaya llegando los músculos. La más importante de las ramas musculares es la deltoidea, por ejemplo, y va a dar las ramas musculares a todo lo que es la región del bíceps, el coracobraquial, el braquial anterior. Va a dar otra arteria también importante, que es la nutricia del húmero. Esta arteria va a ir a nutrir el húmero. Va a ir llegando, ya lo había explicado también en la clase anterior. Y va a dar la arteria humeral profunda, que era la que hemos visto recién, que daba una de las primeras colaterales y que es la más importante. La podemos encontrar como braquial profunda o colateral externa. La arteria colateral interna superior y la arteria colateral interna inferior. Estas dos también las van a poder encontrar con el nombre de ulnar o cubital, o sea, colateral interna superior, ulnar, y colateral interna inferior, ulnar o cubital. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Esta imagen me gustó por el tema del recorrido. Lo que hace la arteria humeral, una vez que cabalga la primera costilla, se va colocando en región interna, al tórax, y sí va a discurrir por algo, por el surco. ¿Ven? Este es el bíceps, y este es la cabeza corta del bíceps. Entonces va a ir haciendo su trayecto por el borde medial del bíceps. Esto es de importancia anatómica y clínica, porque yo cuando tenga que tomar el pulso central a un paciente, ¿dónde lo voy a tomar? Acá, esto está recubierto, si bien por el músculo, pero en la región lateral solamente hay piel y aponeurosis por debajo, entonces puedo palparlo tranquilamente en esta región. Acá me va a dar, bueno, estas son las circunflejas, que era parte de lo que nosotros llamábamos la arteria axilar, y acá vamos a tener la colateral, que es la braquial profunda, que se va hacia atrás, y acá vamos a tener la nutricia. Esta es una de las colaterales, la nutricia del húmero, y esta es la colateral superior, cubital o ulnar, y esta es la colateral inferior, también cubital. Como verán, esto acompaña todo lo que es la región interna, y acá sí hay una imagen acompañando lo que es el nervio cubital. Estos son, bueno, el trayecto lo puse en una diapositiva porque si bien todo lo que son los procedimientos, ya sea de venopunción, de vías periféricas, de otras, para hacer extracción de sangre para laboratorio, siempre lo que se usan son estas venas, que nosotros las vemos acá superficiales en el brazo, y que son el lado interno, la basílica, ¿sí? Que se hace superficial por arriba del pliegue del codo, y después se mete en una aponeurosis y se hace profunda. Y se dirige hacia la vena humeral que acompaña la arteria en este paquete vasculonervioso. Y esta es la vena cefálica.
Entonces cualquiera de las dos, la más usada es para este tema de venopunción o para hacer extracción de sangre, es la basílica. Acá vuelvo a traer en esta diapositiva, les traigo lo que es todo el plexo braquial de nuevo, para que recordemos un poquito de dónde venían algunos nervios que vamos a ver algo de recorrido ahora. Vamos a hablar del nervio mediano. El nervio mediano, vamos a volver, ¿de dónde viene? Tiene su fibra, algunas fibras vienen del fascículo lateral y otras del medial, entonces esto me forma al nervio mediano. Una vez que sale del plexo braquial, lo vamos a tener en la región medial del brazo. En esta región vamos a tener que se va hacia el costado interno. Entonces, ¿a quién me acompaña? Si se me va por acá, se va por el borde bicipital medial, me acompaña en todo su trayecto a la arteria humeral. Es como van en el mismo compartimento y van envueltos en una vaina. Como verán, esto no le den importancia porque el que más me importaba de esta imagen es el nervio mediano, este es el músculo cutáneo. En este trayecto, yo no veo que me esté inervando a nadie, a ningún grupo muscular motor, ¿no? Siempre refiriéndonos a una inervación motora. No veo nada que me esté inervando acá, entonces pasa. Sí lo vamos a ver cuando lleguemos a lo que es antebrazo, varios músculos, cómo hace su inervación motora y contacta a varios músculos de la región del antebrazo y la región de la mano. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos, pasemos a esta región. Acá tenemos al cubital. El cubital es un nervio que también van a hacer del plexo braquial y que va a hacer un recorrido, si bien lo tenemos casi en el mismo sector del nervio medial, pero este nervio va a estar posterior, ¿sí? A todo lo que es el paquete vasculonervioso. Eso es muy importante, no lo mencioné. El paquete vasculonervioso del brazo, ¿cuál sería? Arteria humeral, nervio medial y las venas satélites, que son dos. Entonces, este va a pasar por detrás, en algo que se llama compartimento posterior, pero hace el mismo recorrido. Si nosotros vemos que una vez que llega, pasa en el brazo a nivel medial, se va haciendo posterior. Y acá esta imagen que les traje, me gustó porque lo observamos al nervio en su trayecto, es una maqueta, ¿no? Al nervio en su trayecto y pasa por el canal de la tróquea del olecrano. Va a pasar por detrás y se va a ir, sí, a la región anterior en antebrazo. Lo que podemos hacer cuando veamos todas esas estructuras en lo que es la región de antebrazo y mano, es integrar. Cuando hagamos una integración de miembro superior, podemos hacer todo el recorrido de este nervio. Y la sensitiva va a dar, sensitiva y motora va a dar en esta región. Tampoco vemos que me esté inervando nada en esta región del brazo, ningún músculo a nivel motor. Entonces, no sé si alguien alguna vez se golpeó este nervio cuando ponemos el codo en la mesa mucho tiempo, cuando nos golpeamos y nos da una electricidad, ese es el nervio cubital que se aplastó. Vamos a ver la otra. Acá puse el recorrido del nervio radial, que ¿de dónde viene el nervio radial? También del plexo braquial, y que viene del tronco posterior. Entonces, si viene el tronco posterior, lo más probable es que lo tengamos por detrás. Esto es una vista posterior, esta imagen, ¿sí? Esto es superior, esto es inferior, esto es medial, esto es externo. Entonces, nosotros vamos a ver el recorrido de lo que es el nervio radial, y acompaña aquí otra estructura que dijimos que se iba por región posterior. Dijimos que la arteria humeral profunda o braquial profunda se iba hacia esa región, entonces van juntos. Pasan por una área que ya habíamos visto con la doctora Junco, que se llama húmero tricipital, a donde pasaba y se lo veía pasar, y se ubica en la región del húmero en algo que se llama canal de torsión. Ahora se llama surco del radio, así que es más fácil ubicarlo, pero también lo pueden encontrar con este nombre. En el canal de torsión del húmero
pasa este nervio. ¿Ah? Y este nervio, como verán chicos, acá tienen los nombres de los músculos que sí inervan, que habíamos visto nosotros ya en lo que es las inserciones del músculo de la región posterior, que me iba a inervar todo el grupo muscular del tríceps. Acá está acompañado por esa arteria que les menciono yo, que es la arteria braquial profunda, siempre en la región posterior. Bueno, acá pasamos al nervio musculocutáneo. Si bien había un esquema que me gustaba también para verlo, el nervio musculocutáneo, la principal característica que tiene es, una vez que nace del plexo braquial, es este que está acá, perfora al músculo coracobraquial. Entonces acá estamos viendo eso, cuando el nervio perfora al músculo y lo recorre. Acá por encima de este músculo, que es el coracobraquial, ¿qué músculo tenía yo? Ese coracobraquial es profundo. ¿Qué músculo tengo yo entonces acá? El bíceps. Entonces es como un sanguchito, pasa entre el bíceps y el coracobraquial. Después sí se hace superficial y se va hacia la región de la piel y se va a músculos. Pero acá, ¿qué me inerva? ¿Qué grupo muscular? Todos los de la región anterior. Eso es muy importante porque es una pregunta de examen muchas veces. Si acá está este nervio del plexo, cómo se va entre los músculos, y estos son el resto de los nervios que nacen del plexo braquial. Esto es fácil de ubicarlo cuando tenemos una imagen o cuando tenemos un preparado cadavérico, porque el nervio medial está juntito con la arteria, y a veces la cruza. Hay variaciones anatómicas, pero lo más frecuente de ver en preparado es cómo lo cruza, ¿ah? Cómo cruza la arteria después en región de codo. Y este es un corte transversal de lo que es la región del brazo, más o menos a mitad, en la región media, y nosotros podemos observar acá qué músculos en esta región. Si vamos ahí, esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es externo. Entonces, si esto es anterior, ¿qué músculo vemos superficial? Después del tejido celular subcutáneo, piel, tejido celular subcutáneo, nosotros vemos al bíceps. Entre el bíceps y el músculo coracobraquial, también acá no se ve el coracobraquial, está un poquito más superior, este es el braquial anterior, pero seguimos viendo qué nervio, que habíamos dicho que iba como un sanguchito, al nervio musculocutáneo, ¿sí? En esta región superficial vemos a la vena cefálica, que lo hemos visto como venas superficiales, y un poco más profundo en este compartimento vemos la vena basílica. Acá podemos observar la arteria con sus dos venas satélites, la arteria humeral. Hay estos tabiques que le hablábamos que nos dividían en región anterior y región posterior, son vainas o tabiques que me dividen, que van desde este tejido superficial hacia el periósteo, me dividen en región anterior y en región posterior. Y este se llama tabique intermuscular medial. Tenemos otro que nos divide esta región, también desde lo superficial hacia lo profundo, se llama tabique intermuscular lateral, pues está en región lateral. Entonces todo esto sabemos y nos agrupa. Acá podemos, por ejemplo, ver lo que es el nervio cubital en la región posterior, si bien casi hace el mismo recorrido que el mediano, que está acá cerquita de la arteria, lo podemos ver al cubital, pero en el compartimento posterior, era lo que yo les hablaba recién. Y estas tres masas musculares, que son el tríceps, y acá vemos el nervio radial, como es acompañada de la arteria braquial profunda. Esto es lo mismo. En cuanto a lo que es anatomía radiológica, esto, por ejemplo, es un paciente que tuvo un traumatismo del brazo. Doctora. Y nosotros decimos, sí. Te interrumpo para que respondas antes de pasar a la patología. No veo el chat. Sí, yo le voy viendo, para eso te digo. La chica pregunta si la arteria braquial es lo mismo que la humeral. Sí. Braquial y humeral es sinónimo. Puede ser braquial profunda
puede ser humeral profunda o puede ser braquial superficial o humeral. Humeral y braquial es sinónimo. Otra Es cosa lo que mismo. preguntaban, déjame ver, si el nervio Sí, sí. mediano acompaña la arteria humeral, sí, pero no a la Sí, humeral ahí. profunda. Recuerden siempre que la humeral profunda, la que se va hacia atrás y va por el canal de torsión, o canal del radio, ahora se llama así, va acompañada del nervio radial. Y la arteria humeral, o braquial, superficial o braquial común, va acompañada con el nervio mediano, ¿sí? En la altura del brazo, porque después vamos a ver cómo se van ubicando estos elementos después que pasan el codo. ¿Sí? A ver, entonces... Acá, sí, sí, ahí mientras vos hablabas, la doctora te puse la imagen de lo que es la arteria. Entonces, habíamos visto que capaz que fui muy rápido o las preguntas quedaron. Esta es la arteria humeral o braquial, ¿sí? Que la primera llama que da es la arteria humeral o braquial profunda, ¿no? Y esa, como verán, está un poquito más difusa en la imagen cuando va atravesando húmero porque está posterior. Entonces, si la humeral profunda está posterior, ¿qué había en la región posterior? ¿Qué nervio encontraba yo? El nervio radial. Lo acompañaba en su canal de torsión o en el surco del hueso que se llama surco del nervio radial, lo acompaña. Entonces, posterior, la rama colateral es posterior y lo acompaña el nervio radial. Si la arteria, como sigue su trayecto, va a estar acompañada siempre en este trayecto de brazo por el nervio mediano, donde lo cruza por este lado, hace este trayecto, lo cruza, y ahí recién en codo vemos que se separa. Entonces, la arteria humeral es anterior y la acompaña el nervio mediano. ¿Había otra duda, doctor? No, es que fueron quedando en el chat, no la quise interrumpir, por eso antes de que pase lo patológico, les aclaraba, sobre todo debe ser la duda de los sinónimos que tenían. Perfecto. Ahí lo aclaré, pero por las dudas después, si quieren verlo al video, por ahí si voy muy rápido, lo pueden volver a ver. Sí les voy a dejar las diapositivas porque, bueno, por ahí es un método didáctico, mientras se imprimen las diapositivas se va tomando nota de algún dato que podamos haber aportado. Con respecto a la que es anatomía radiológica, esto es el brazo de un paciente que se golpeó, se cayó. Esto es un impacto muy importante, por eso le sacamos la placa, porque veíamos que tenía hinchado, mucho dolor, no movía sus músculos, tenía una impotencia funcional, y vemos esta imagen. La fractura a nivel de diáfisis de lo que es el húmero puede producir daños nerviosos. Vimos que hay muchas estructuras que acompañan al hueso, en lo que es tanto en la región posterior como en la región lateral. Entonces, una fractura desplazada como esta, no siempre están así, hay fracturas que son más lineales, se partió el huesito y quedó ahí en su lugar. Esto está desplazado, generalmente son accidentes de tránsito de alto impacto, pueden lesionar el nervio y la arteria. Acá les traje otra imagen, también de un paciente con un traumatismo de brazo. Esto, bueno, acá no hay más que lo que veamos en mano, pero esta imagen les traje porque nosotros, donde trabajamos con la doctora, tenemos una tomografía que hace la reconstrucción en 3D. Así que bueno, esta es la imagen que nosotros podemos ver cuando pedimos una reconstrucción de 3D ósea. Y en cuanto a lo que es la anatomía clínica, este es un paciente, si bien lo que se ve en lo que es nosotros llamamos síndrome compartimental, que es algo grave, es cuando se produce una lesión ósea y bueno, nosotros podemos ver que tanto, ya sea por una inflamación o por una laceración de algún nervio, de alguna ruptura vascular, podemos ver cómo se va hinchando, y el peligro de esto es que el edema que ocasiona en el brazo, estas estructuras, esta imagen encontré porque es la más frecuente quizás de verla de antebrazo que de brazo, pero pierde la perfusión, los dedos están azules, no siente la mano, y es un riesgo de amputación. Acá es como han hecho la cirugía, y esto es la imagen de un traumatismo y una lesión del nervio radial.
cómo en este paciente se compara, esto puede ser una compresión, un traumatismo, como les explicaba ahí, si nosotros la fractura la tenemos desplazada a esta región, podemos lesionar el nervio y ya no funciona, ya no tenemos actividad eléctrica. ¿Y qué pasa con esa mano? Ya no podemos hacer estos movimientos. La de la mano caída es la lesión típica. Y la lesión del nervio mediano, después cuando hagamos integración vamos a ver por qué hace esta clínica de la mano en garra. Yo acá les traje un video un poquito como para que vean lo que es lo que es el recorrido del músculo, además, si no se me activa. Para que se vea la inserción, es una imagen en 3D de un atlas de los grupos musculares, pero bueno, no funciona. A ver. Ahí está, ¿querés continuar con codo hasta que vea cómo lo puedo solucionar, doctora, el tema del video? Dale, doctora. Continuamos con codo y bueno, vos ves la parte técnica de tu video. Yo les conté. Ay, para, me dice, las venas satélite, perdón, doctora, ¿las Sí, venas doctora. satélite tienen nombre propio o solo se las... No, se las nombra así, venas satélite, también tenemos, o sea, hay una vena humeral, pero generalmente le decimos satélites porque acompañan en todo su trayecto a la arteria, entonces es satélite por eso, pero sí, tiene, yo nombré dos superficiales que después desembocan en lo que es esta región y bueno, y ahí podemos llamarla vena humeral también, profunda. Listo, doctor. Bueno, genial. Ya vamos a ver que en el miembro superior no le damos mucha importancia a las venas, pero en el miembro inferior sí, después lo vemos, porque tienen que llevar contra el gradiente, o sea, contra la gravedad, y hay patologías que se sienten ahí, que son las patologías de las venas, de las varices y todo lo demás, que eso tenemos que darle alguna importancia en el miembro inferior. En el miembro superior no, solamente el recorrido de arteria, nervio, y con la arteria siempre van dos venas satélites, que hacen el recorrido inverso, ¿sí?, a la arteria. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a tratar de ser breve para que no se me cansen. A ver. Vamos a hablar ahora entonces de el codo. Déjame. Bueno, el codo es... En el codo vamos a encontrar componentes óseos que prestan carillas de articulación para no redundar, las estructuras óseas que participan en la articulación del codo, como les explicó la doctora, son aportadas por el húmero, por un lado, ¿sí?, que vamos a tener el extremo distal, o la epífisis inferior del húmero, no sé si se puede ver bien, ¿sí? Tenemos una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior el húmero va a aportar una estructura externa que se llama cóndilo, no sé si pueden ver ahí, que es redondeado, y otra que se llama tróclea. ¿Sí? La tróclea tiene dos carillas y una garganta. Hay un surco, no sé si lo ven ahí, entre el cóndilo y la tróclea. La estructura que está al costado, hacia la parte externa del cóndilo, la llamamos epicóndilo, o epicóndilo externo. Y la estructura que encontramos al costado de la tróclea, en el lado interno o medial, se llama epitróclea, o la podemos encontrar como epicóndilo interno, ¿sí? La fosa que encontramos en la cara anterior se llama fosa coronoide, si se puede ver, y la fosa mayor que encontramos en la zona posterior es la fosa olecraniana, donde va a prestar articulación para el olecranon y la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, ¿sí? Entonces el húmero va a aportar esas superficies articulares. Y
también van a participar otros huesos del antebrazo que son el cúbito y el radio, ¿sí? El cúbito va a aportar también su extremo superior, donde vamos a tener una cavidad sigmoidea mayor. Vemos después una cavidad sigmoidea menor, no sé si se puede ver bien, a ver, ahí, una cavidad sigmoidea menor, en la parte posterior el olecrano, la apófisis coronoide y una tuberosidad de inserción muscular. Que ya vamos a ver quién se insertaba ahí. Que nombró recién la doctora. ¿Alguien se acuerda? El principal flexor del brazo, músculo principal flexor del brazo. ¿Nadie, nadie? El principal flexor del brazo. Bíceps. Ajá, esa era una pregunta engañosa. En realidad el principal flexor del brazo es el braquial. Ustedes vieron cuando ella lo describe, es un músculo ancho, fuerte, y que se va a insertar en esta estructura del cúbito. Y si está inserto en la mitad del bíceps, y desde el bíceps, en la mitad del húmero, y desde el húmero es su punto de anclaje, y le va a tirar el cúbito de acá, y va a flexionar el brazo. En cambio el bíceps es flexor, pero principalmente supinador. ¿Sí? Porque ¿dónde se inserta? ¿A dónde se inserta el bíceps? Acá, en esta estructura, la tuberosidad anterior a la tuberosidad del bíceps que está en el radio. ¿Sí? Entonces, si el bíceps va a tirar, es un músculo muy largo, ya vamos a ir aprendiendo. El músculo fuerte es un músculo ancho y corto. El bíceps es un músculo muy largo, tiene dos porciones, viene desde el hombro prácticamente. Y se va a insertar en el radio. ¿Sí? Y el movimiento del radio, ya vamos a ver, el movimiento del radio es el que va a producir la pronosupinación. ¿Sí? Todo esto se describe siempre en posición anatómica. ¿Se acuerdan cómo era la posición anatómica, no? Lo interno, lo externo, lo anterior, lo posterior, siempre en posición anatómica. ¿Sí? En supinación, con la palma de la mano hacia afuera. Con los brazos a los costados del cuerpo y la palma de la mano hacia adelante. ¿Sí? En supinación completa. Porque cambian mucho las cosas si lo describimos en pronación. Bueno, entonces hasta ahora vimos dos huesitos. Vamos con el radio, que también va a aportar una cavidad glenoidea, un anillo, un círculo, la cúpula del radio, el cuello del radio, y esta tuberosidad, que es la tuberosidad bicipital, para la inserción del bíceps. ¿Sí? El radio tiene una forma también tortuosa, tiene una cierta torsión, y en la articulación del codo participan tres articulaciones. Una es la principal, ¿sí? Pero son tres articulaciones. La primera, dice ahí, húmero cubital. Se va a articular el húmero con el cúbito. ¿Qué parte del húmero? El húmero en esta articulación va a aportar esto, la tróclea. ¿Sí? La tróclea. ¿Y qué parte del cúbito? Acá no va a coincidir muy bien porque el húmero es de un brazo y el cúbito de otro, pero vamos a tratar. El cúbito va a aportar la cavidad sigmoidea mayor, ¿sí? Que se va a articular en la tróclea. Y va a producir el movimiento de flexo-extensión. ¿Sí? ¿Se ve ahí? A ver, vamos a hacer así anterior. Y lo vamos a hacer posterior. El cúbito se va a articular en la tróclea, va a articular la tróclea con la cavidad sigmoidea mayor, y el olecrano del cúbito, que es en la parte posterior, se va a introducir y va a limitar el movimiento en la fosa olecraneana. ¿Sí? Y este hueso, por su forma y por sus superficies articulares, esta articulación es la que va a dar la flexoextensión. ¿Sí? Y es la principal articulación del codo. ¿Y qué tipo de articulaciones? Ahí dice, si tengo una tróclea y una cavidad, ¿cómo se llama? Ayúdenme así no se me duermen. ¿Qué dice ahí?
Trocleartrosis. Trocleartrosis, porque participa una tróclea, que es la que aporta el húmero, y una cavidad sigmoidea mayor, ¿sí? ¿Qué función tiene? Como les mostraba recién con mis huesitos, la flexoextensión, ¿sí? Acá la articulación permite el movimiento de flexoextensión, que por supuesto va a estar dado por los músculos. ¿Quién eran los músculos flexores del brazo? Eran los músculos de la cara anterior, que les explicó la doctora, principalmente flexor del codo o flexión del antebrazo sobre el brazo, son el braquial anterior y el bíceps, ¿sí? Y después tenemos esta otra articulación que es la húmero-radial. En la húmero-radial el húmero va a aportar ¿qué? Una cavidad redonda, esta, bien redondeada, que es un cóndilo. No sé si lo pueden ver bien ahí. ¿Sí? Vamos a verlo de todos. El cóndilo, bien redondo, que se ve acá. El cóndilo, acá en la radiografía también. Y que se va a articular con una cavidad glenoidea que aporta el radio. ¿Sí? Miren la cavidad redondeada, glenoidea, que aporta el radio. ¿Sí? Esa, por su forma, uno tiene que ir pensando, miren, es un cóndilo sobre un radio, sobre la cavidad glenoidea. La característica que tiene, la forma que tiene el radio es la que va a permitir que gire sobre su eje. ¿Sí? Va a ser, esta articulación permite la pronosupinación. ¿Cómo se llama esta articulación? Donde va a participar un cóndilo y una cavidad glenoidea. Tenemos que hacer un esquemita, ahora el locomotor tienen que hacer un esquemita de articulación. ¿Sí? Si participa un cóndilo con una cavidad glenoidea, esta articulación se llama condilartrosis. ¿Sí? Y los movimientos también principalmente es de pronosupinación, pero acompaña la flexoextensión. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahora damos dos, porque son preguntas de examen. La húmero-cubital, trocleartrosis, es la principal articulación del codo porque es el principal eje de donde se produce la flexoextensión. Ya tenemos la segunda articulación, que es la húmero-radial, en la que se va a producir principalmente la pronosupinación. ¿Sí? Ahora vamos Doctora, a ver. ¿Sí? ahí preguntan, no sabía si responderla por chat o dejarte, como está dando esta parte vos, dice, ¿el epicóndilo interno medial también es llamado epitróclea? Sí, justamente eso dije al principio, Bien, sí, que la estructura que se encuentra al lado de la tróclea, que se la puede llamar epicóndilo interno o medial o epitróclea. Sí, para que no se confundan con los cóndilos, yo siempre prefiero llamarle epitróclea. Digo tróclea, epitróclea, cóndilo, epicóndilo. Y porque después aparte hay un grupo de músculos del antebrazo que son los músculos epitrocleares, que se refiere a la inserción de esos músculos acá en la epitróclea, que lo vamos a ver la clase que viene. Yo prefiero, pero lo pueden encontrar de las dos formas, pero yo prefiero llamarlo epitróclea, quiero decir. Cóndilo, epicóndilo, tróclea, epitróclea. Así no se confunden tanto. Bueno, vamos con dijimos el húmero radial, produce la pronosupinación. Y después tenemos la radio cubital superior. El cúbito y el radio se articulan en dos partes. Arriba, que es la superior, y abajo en la muñeca, que lo vamos a ver cuando veamos antebrazo y muñeca. La superior va a contactar, a ver si vemos, teníamos nuestro cúbito y nuestro radio. Dijimos que esta era la cavidad sigmoidea mayor, y dijimos que el radio en el lado externo, el cúbito en el lado externo tenía una cavidad sigmoidea menor. No sé si se puede ver ahí. ¿Sí? Es una excavación que tiene acá al costado. Acá se ve. Ahí, al costadito. ¿Sí? Ahí lo tenemos a la cavidad sigmoidea menor. Esa cavidad sigmoidea menor va a articular con con la cúpula del radio. ¿Sí? Ahí. A ver, vamos a ver que coincida abajo también para que... Y ahí
el radio va a girar sobre esa cavidad y sobre el cóndilo, ¿sí? ¿Vemos? ¿Esa articulación cómo se llama? O sea, ¿qué tipo de articulaciones? Todas son diartrosis. ¿Una trocoide? Es una trocoide. La superior y la inferior también es una trocoide, pero vamos a recordar esta ahora, que es una trocoide. ¿Por qué es una trocoide? Porque tiene un cilindro óseo, si recordamos clasificación, cilindro óseo, que va a articularse dentro de un anillo osteofibroso. Ya vamos a ver, el anillo está dado por la parte ósea, por la cavidad sigmoidea menor, y la parte fibrosa por un ligamento que mantiene estable esta articulación, ¿sí? El codo entonces tiene 3 articulaciones. La principal, húmero-cubital, que es una diartrosis, trocleartrosis, y tiene como movimiento la flexoextensión. La húmero radial, que es una condilartrosis, que participa el cóndilo del húmero con la cúpula del radio, y que tiene como movimiento principal la pronosupinación, pero acompaña la flexoextensión, ¿sí? Y después tenemos el radio cubital superior, que es una trocoide, donde podemos ver que la cabeza del radio va a girar sobre su eje y se articula con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, ¿sí? La función es la pronosupinación. A ver, vamos a la otra, a ver qué me está yendo. Bueno, la articulación del codo no es... La articulación del hombro era inestable porque la cabeza del húmero era mucho mayor a la cavidad glenoidea y corríamos el riesgo que se pueda salir del lugar, por eso teníamos tantos medios de unión para mantener estable esa articulación, y sin embargo teníamos sectores débiles por donde se podía luxar. Dijimos que el hombro no era tan frecuente la de fractura, pero sí de luxación. En el codo no es tan frecuente la luxación, salvo una que ya vamos a ver, que es muy común, que es una subluxación, pero sí es muy frecuente la fractura, porque tenemos mucha tendencia a caer sobre el codo, y tiene muchas estructuras óseas que pueden fracturarse, ¿sí? O sea que la articulación no es tan inestable en sí, solamente ya vamos a ver la de la pronosupinación. Entonces sus medios de unión no son tan complejos como los del hombro, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de unión que vamos a tener en esta articulación? En esta articulación vamos a tener primero la cápsula articular, que va a ir directamente ocupando toda la paleta articular del húmero, por encima de la fosa coronoide y la fosa olecraniana, y va a llegar a cubrir toda la cavidad sigmoidea mayor del cúbito y toda la cabeza del radio, insertándose en el cuello quirúrgico del radio, ¿sí? Después tenemos ligamentos laterales, ligamentos internos. Los laterales tienen 3 fascículos, anterior, medio y posterior, que los vamos a ver acá, que se van a dirigir desde el cóndilo y el epicóndilo. Desde el cóndilo va a ir hacia el radio, el anterior, después del mismo cóndilo va a ir el radio a la cara externa, la cara interna, y el posterior va a ir desde el epicóndilo hacia el borde lateral del olecra. Y en el interno también tiene 3 fascículos, uno anterior, uno medio y uno posterior. Acá lo vemos, ¿sí? Este es el interno. Vamos a tener uno anterior, uno medio y uno posterior. Y después tenemos el ligamento anterior y el ligamento posterior. El ligamento anterior va a ocupar toda, acá como dijimos, va a ir por encima de la fosita coronoides, y va a insertarse por debajo de la cavidad sigmoidea mayor y por debajo del cuello del radio. El posterior tiene 3 fascículos, uno que va a ir cubriendo toda la, a ver, para que vamos a minimizar acá, una que va a cubrir todo la fosa olecraniana, ¿sí? Es transverso, y después tenemos 2 oblicuos,
que van a dirigirse desde, desde la tróclea, desde la epitróclea y desde el epicóndilo, hacia el olecrano, en forma oblicua, ¿sí? No son tan fuertes y tan complejos como los del hombro. Dijimos entonces que vamos a ver ahora bien la articulación radiocubital porque la destaca acá. Es la que habíamos hablado, que es la que necesita algún medio de unión especial porque es la única, es la que produce los movimientos de pronosupinación, radiocubital superior, y es la única que tiene más tendencia a luxarse. Como está, dijimos que estaba representada por la cavidad sigmoidea menor del cúbito, acá la vemos, la cabeza del radio con su cavidad glenoidea y su cilindro óseo, ¿sí? Era una diartrosis, era simple porque participaban dos huesos, era combinada porque trabajaba en combinación con la húmero cubital, y es uniaxial porque sí tiene un solo eje de movimiento, que es la pronosupinación. Acá tenemos importantes dos ligamentos que sí tienen que aprender, no tanto los anteriores, pero sí estos. Uno es el ligamento anular y el otro es el ligamento de Denus-C. De estos dos ligamentos depende que no se luxe la cabeza del radio, ¿sí? El ligamento anular va a partir desde el borde anterior de la cavidad sigmoidea menor, va a rodear la cabeza del radio por el cilindro óseo que tenemos acá, y se va a insertar en el borde posterior de la cavidad sigmoidea menor, ¿sí? Es un anillito que va a rodear la cabeza del radio. Y el de Denus-C va a ir directamente, es un ancho transverso que va desde el borde inferior de la cavidad glenoidea menor hacia el cuello del radio, ¿sí? Y eso lo va a mantener estable, ¿sí? Va a ser, a ver, bueno, no veo acá yo, lo va a mantener estable, ¿sí? Lo rodea y lo mantiene estable para que rote sobre su eje y no se salga, no se luxe, no se salga del lugar que debe tener, ¿sí? Son dos ligamentos importantes, los ligamentos que son estabilizadores de la articulación radiocubital superior. Ligamento anular, que no es otra cosa que un anillito que envuelve el radio alrededor de la cavidad glenoidea menor, de la cavidad sigmoidea menor, y el de Denus-C, que es un transverso que va desde la cavidad sigmoidea menor hacia el cuello del radio, ¿sí? Bueno, acá hay una patología que es muy frecuente en los niños. Nosotros somos médicas pediatras de guardia pediátrica, y es muy, muy frecuente, sobre todo en los niños pequeños, porque no está bien desarrollada la cabeza del radio y no está bien desarrollados los ligamentos estabilizadores. Y se llama pronodoloroso. Realmente es una patología muy llamativa porque el niño llora muchísimo de dolor, los papás vienen muy asustados y generalmente el mecanismo de acción es la tracción. Es un niño pequeño que es traccionado del brazo, ya sea por su mamá o por cualquier adulto, y produce la luxación de la cabeza del radio, ¿sí? La subluxación de la cabeza del radio. Y existe una maniobra para introducirlo, pero es realmente muy doloroso. Inmediatamente que se vuelve a la normalidad, que se introduce la cabeza del radio en su lugar, calma el dolor y el niño puede utilizar normalmente el brazo. ¿Cómo se presenta en la consulta? Se presenta con el brazo flexionado y pronado, totalmente pronado, ¿sí? Con mucho dolor. Ahí vamos a ver un video cortito, no se preocupe, de cómo es. En otros países lo llaman codo de niñera, ¿sí? Como que la niñera fuera la que lo tracciona al niño y produce esta patología, ¿sí? Para nosotros es
¿Ven? ¿Se escucha bien? Sí, doctora, se escucha bien ahí. Bien. Presten atención entonces. Ahora a continuación vemos uno que especifica la maniobra de reducción del prono doloroso, que por supuesto debe ser hecha por gente entrenada y capacitada, ¿sí? No tratemos de solucionarlo solitos a esto. Parece fácil, pero no es tan fácil. En el prono doloroso, el paciente ingresa por guardia con el codo en flexión y el antebrazo en pronación, debido a la subluxación de la cabeza del radio o cúpula radial. La maniobra de reducción clásica se realiza mediante 4 pasos sucesivos. Lo primero que hay que hacer es tomar el brazo del paciente con la mano homolateral, es decir, si el brazo lesionado es el derecho, lo tomo con mi mano derecha, desde mano y muñeca. Luego, con el pulgar, ubicar la cúpula radial en el lado externo del codo. Los 4 pasos sucesivos consisten en tracción en el eje, compresión a nivel de la cúpula, supinación máxima y flexión a nivel del codo. Con esto, generalmente, luego de unos minutos y una vez reducido el prono doloroso, el paciente comienza a utilizar normalmente su brazo. Bueno, espero que les haya sido útil, realmente se ve mucho, los pacientes no son tan tranquilitos como esta princesa que estaban practicándole la maniobra, obviamente están asustados, están llorando, les duele mucho, y es una maniobra compleja. Primero se debe hacer una radiografía descartando que no haya fracturas, y recién se puede hacer la maniobra, ¿sí? No, porque no podemos hacer la maniobra sospechando solamente el prono doloroso, sin descartar fracturas de partes óseas, ¿sí? Es muy común, y es la luxación de esa articulación del radio que rota sobre sí mismo, y que en los niños a veces no está completa la cabeza del radio, sino que está el núcleo de la cabeza, y el ligamento no está bien desarrollado, sobre todo en los niños menores de 3 años. Se puede extender hasta niños de 5 años, ¿sí? Se ve muy común cuando, por ejemplo, lo llevas de la mano, se resbala, se está por caer y uno lo tracciona del bracito, de la mano, y produce la subluxación de la cabeza del radio, ¿sí? No se lo debe traccionar de la manita. Bueno, vamos por último a una zona topográfica que es un tema de examen, que son los canales bicipitales. En realidad los canales bicipitales están en una zona que se denomina pliegue del codo, ¿sí? Y el pliegue del codo es dividido en el medio por el músculo bíceps, por el tendón del bíceps, ¿sí? Y va a dejarme 2 canales, uno externo y uno interno, ¿sí? Los canales bicipitales tenemos que conocer los límites, el contenido de cada uno de ellos. En realidad siempre es importante en la topografía conocer límites, pero como les recordaba antes, prefiero que recuerden el contenido no les perdono. Acá lo hicimos en un esquemita, un dibujito muy casero para que se den cuenta. Vamos a armar los límites de nuestro canal bicipital, de nuestros canales bicipitales. Todo esto es el pliegue del codo. El músculo bíceps va a pasar y con su tendón me va a dividir en 2, uno externo y un canal interno, ¿sí? El canal externo tiene como límite, si lo podemos ver, hay que armarlo. Abajo siempre vamos a tener, o sea, atrás o piso, el músculo que está por abajo del bíceps. ¿Cuál era? ¿Cuál era el músculo que se encuentra debajo del bíceps, en el brazo, que vimos recién? El braquial anterior. El braquial anterior.
Entonces, el piso o el límite posterior del canal bicipital externo es el braquial anterior. Por arriba lo va a cubrir techo o anterior, la aponeurosis de los músculos del brazo, ¿sí? La aponeurosis braquial. ¿Estamos? Y acá tenemos hacia adentro, porque esto es interno y esto es externo, o sea, como límite interno del canal bicipital externo, lo vamos a tener al bíceps. Y como límite externo, un músculo largo que lo vamos a ver en el antebrazo que se llama supinador largo. ¿Sí? Entonces ya tenemos armados los límites del canal bicipital externo. Abajo o atrás, braquial anterior. Por adelante o superficial, la aponeurosis muscular braquial. En el límite interno vamos a tener el bíceps y externo el supinador largo. Armemos los límites del interno y después pasamos al contenido. El interno va a tener como límite interno este músculo que se llama pronador redondo. Límite externo, el bíceps. Atrás el mismo músculo que el externo, el braquial anterior, y por arriba el mismo límite que es la aponeurosis muscular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los únicos que varían es estos dos músculos, el supinador largo y el pronador redondo, ¿sí? En el medio siempre voy a tener el bíceps, pero el bíceps va a ser límite interno del externo y límite externo del interno, ¿sí? Bueno, tenemos delimitados los límites. Ahora vamos a ver el contenido, ¿sí? Acá tenemos que reconocer bien interno y externo. Este es un corte transversal. Acá vamos a ver, esto está representando el hueso, ¿sí? El braquial anterior, que es el que da el piso, esto sería posterior o piso, el bíceps, que va a dividir los dos canales, el pronador redondo, que va a ser el límite interno, y el supinador largo, que va a ser el límite externo. Y ahí queda nuestro canalcito, cubierto por arriba con la aponeurosis muscular braquial. Queda el canal externo y el canal interno. ¿Qué vamos a encontrar? Es muy artesanal este esquemita, pero es muy práctico para que no se olvide. Vamos a tener contenidos superficiales y contenidos profundos, ¿sí? Vamos a ver. Dijimos esto era externo y esto era interno. Vamos a ver el límite, el canal bicipital interno. Su contenido superficial va a ser la vena mediana basílica, ¿sí? Y el nervio braquial cutáneo interno. Estos serían superficiales. Y como contenido profundo vamos a encontrar como principal, que nunca se deben olvidar, el nervio mediano. Por ahí el nervio mediano va a pasar desde el brazo, que pasa por el brazo sin inervar nada, y se va a introducir en el antebrazo donde cobra muchísima importancia. Se va a inervar todos los músculos anteriores del antebrazo, la mayoría. ¿Cómo va a pasar el nervio mediano entonces del brazo al antebrazo? A través del canal bicipital interno del pliegue del codo. A ver si me va el cursor, ahí. ¿Sí? ¿Con quién va a ir acompañado? Con la arteria humeral y las venas humerales. Que a esa altura, después de atravesar este canal bicipital, se va a dividir en cubital y radial, la arteria humeral. ¿Sí? Y también va a ir acompañado de la arteria recurrente cubital. Pero lo más importante que no se deben olvidar de este canal es el nervio mediano y la arteria humeral. ¿Sí? Superficialmente, la vena basílica, el braquial cutáneo interno, profundo, nervio mediano, arteria humeral, venas humerales y arteria recurrente cubital anterior. Vamos a ir a nuestro canal bicipital externo. Dijimos bíceps, músculo supinador largo, braquial y arriba la aponeurosis muscular. Lo más importante como elemento nervioso que tengo que saber que ingresa por acá, se me fue, es el nervio radial, ¿sí? Acá está el nervio radial. ¿Y con quién estaba acompañado siempre el nervio radial? Con la arteria, acá está mal puesto, humeral profundo, ¿sí? Basa el nervio radial y la arteria humeral profunda. Superficialmente
vamos a encontrar, acá también vamos a encontrar la arteria recurrente anterior, radial anterior, igual que la recurrente cubital del lado interno, pero principalmente el nervio radial y la humeral profunda. Después, superficialmente vamos a encontrar la vena cefálica y el nervio musculocutáneo. ¿Sí? Entonces vamos a dividir el contenido en superficial. A ver que se me acaba la batería. A ver, esperen que enchufo que se me acaba la batería y ya, si no se me va a apagar todo. ¿Ahí está? Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Están muy perdidos ya? ¿Los cansé mucho? Son todos temas de examen. Tranquilos. Bueno, entonces, así es un esquema muy básico, pero para que se ubiquen los músculos y cómo quedan los canales y qué son los elementos importantes. Y acá quiero que recuerden siempre el nervio radial y la arteria humeral profunda, acá la humeral común o la braquial con sus venas y el nervio mediano, superficialmente la vena basílica en el lado interno y la vena cefálica en el lado externo. Estos son los canales bicipitales y son preguntas de examen. Límites y contenidos, ¿sí? Y creo que hasta acá vamos terminando. No sé si vos viste, doctor, alguna pregunta que me hayan hecho por el chat, que no lo puedo ir viendo a medida que voy explicando. Sí, doctora. Me preguntan si se puede repetir límites del canal bicipital interno. ¿Sí? No se olviden, chicos, que esta clase queda grabada y generalmente ahí por el tiempo se la puede volver a ver, o sea, ustedes pueden volver a ver los límites, pero bueno, ahí te dejo, Vale, no sé si vos le vas a dar. Vale, lo hacemos rápido porque es simple si le agarran la mano a los canales bicipitales. Límite interno, pronador redondo, un músculo del antebrazo. Límite externo, el borde del bíceps, ¿sí? Límite externo, el bíceps. En realidad, si ustedes lo ven, dice el borde interno del bíceps, no se compliquen con los bordes. Es límite interno, pronador redondo. Límite externo, bíceps. Posterior o piso, braquial anterior. Y por arriba, la aponeurosis muscular. ¿Sí? Límites del canal bicipital interno. Límite del externo, supinador largo. Interno, bíceps. Atrás, el mismo, braquial anterior. Y por arriba, la aponeurosis muscular. ¿Qué varía estos dos músculos? El pronador redondo y el supinador largo. Y tenemos que recordar así. El bíceps es el límite interno del externo. Y el límite externo del interno. Y así no se van a olvidar. Y acá se lo ve en un corte transversal, ¿no? Como si este fuera el piso, el braquial anterior, el pronador redondo del lado interno, el supinador largo del lado externo, y acá me quedan los canalcitos. El externo y el interno. El interno, límite externo, bíceps. Límite interno, pronador redondo, posterior, braquial anterior, y por arriba la aponeurosis muscular. Y del externo lo mismo. Externo, supinador largo, braquial anterior, posterior, bíceps, límite interno, por arriba aponeurosis muscular, y acá queda nuestro canal. Y el contenido es lo que habíamos dicho recién. Nervio radial y arteria humeral profunda en el bicipital externo, y en el interno la importancia tiene el mediano, el nervio mediano, con la arteria humeral y sus venas. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Como dice la doctora, queda todo grabadito, pero está bueno que se saque la duda antes de continuar. De todos modos estamos terminando, ¿no? La idea es que no sean tan extensas, estamos tratando de hacer lo más práctico posible, pero era mucho. Y codo se toma con sus articulaciones, canales bicipitales se toma, todos los trayectos que les explicó la doctora de los nervios, el nervio mediano, las preguntas son, ¿dónde encontramos el nervio mediano? En el brazo. ¿Dónde encontramos la arteria humeral? En el brazo. ¿Dónde encontramos el nervio radial, el nervio cubital? Tenés que armar el recorrido de cada uno de estos nervios, desde que nace del plexo braquial hasta que llega en la mano, qué músculos inerva. Entonces, es muy importante los contenidos de hoy. Sí se hace un poquito extensa, pero bueno, vamos a tratar de ser más práctico para la próxima.
Recordemos entonces que el nervio mediano, como dijo la doctora, transcurre por el brazo, pero no inerva nada. Y eso es pregunta de examen. ¿Sí? Y que el paquete vasculonervioso del brazo está compuesto, paquete vasculonervioso, vascular y nervioso, está compuesto por la arteria humeral o braquial y el nervio mediano y sus dos venas satélites. ¿Sí? A pesar de que pasa el nervio radial, el cubital también y el músculo cutáneo por el brazo, no son parte del paquete vasculonervioso, ¿sí? Siempre tenemos que ir identificando los paquetes vasculonerviosos de cada sector. ¿Cómo está irrigado? Que ya vamos a ver, toda la articulación del codo por las redes capilares epitrocleares y epicondilias, que ya las vamos a ver cuando veamos antebrazo, ¿sí? No sé, ¿alguna otra duda? ¿Vos que estás viendo el chat? Nos preguntan, doctora Junco, ¿cuándo vamos a subir la clase de lo que es las clases estas? Porque ahora que vi le pregunta, no le subí todavía la clase de axila. Les prometo para el domingo subir las clases, así ya tienen todo organizado como venimos teniendo, la actividad, las diapositivas y las clases para que ustedes puedan tener a mano todo ese material. Sí, eso lo hacemos lo antes posible, si no hay problema. Yo ya termino y la subo al canal de YouTube y después le paso el link para que la suba a usted a la plataforma, Doc. Listo. Otra pregunta dice, ¿pueden explicarme cuando termine plexo braquial? Y la verdad es que ya lo explicamos en la clase anterior, se las voy a subir, se los prometo, así que la pueden volver a ver, como para que no extendamos el tiempo de sí, porque la verdad que conexión. empezamos con más de 50 alumnos y ya hay 30 y pico, así que seguramente se están cansando. Ajá. Sí, ahí aclaró una alumna, gracias por compartirse la información, la verdad es que un grupo bastante lindo en cuanto a lo que se comparten y lo que se informan, y la verdad es que suma todo lo que sea de interaccionar entre ustedes y explicarse las cosas, suma para todos. Excelente la clase, doctora, me gustó mucho. Ah, gracias, espero que les guste a los chicos. Igualmente la suya, muy práctica y temas muy importantes para los exámenes. Los cuestionarios, los trabajos que se vayan a subir a la plataforma van a tener que ver y van a estar relacionados con esta información que les estamos dando nosotros, ¿sí? Para que puedan ver las clases y en base a eso puedan responder los cuestionarios. Cualquier duda, este es un espacio abierto para interaccionar, los veo muy tímidos, no hay pregunta que sea tonta, ya les dije en las clases anteriores, y a medida que yo o la doctora estemos explicando, pueden pararnos, no hagan solamente, si tienen micrófono no es necesario que hagan la pregunta por chat, porque a veces no la podemos ver simultáneamente cuando estamos explicando, pueden parar y decir, doctora, necesito que me explique o no entendí, y es más práctico así, es más interactivo, ¿sí? Bueno, chicos, los despido, que tengan buen fin de semana, la despido, doctora, la veo en la guardia del domingo. Nos vemos el domingo y ahí les manejamos toda la información en la plataforma. Saludos, chicos. Saludos. Gracias, Dale, profe. muchísimas gracias. Linda aula. Linda clase. Gracias, profe. Chao.